Tuya es la gloria, tuyo es el poder. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Tú eres quien sana toda enfermedad, eres quien vence a la oscuridad. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Jesús. Jesús, 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 Jesús. Señor Jesús, te adoramos. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres un Dios incomparable. Tú eres un Dios de lo imposible. Te adoramos, Señor Jesús. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el Buenos días, mis hermanos. Una vez más estamos aquí en el Día del Señor para estudiar su palabra y vamos a seguir estudiando el libro de Lucas, capítulo 11, versos 37 al 54. En esta oportunidad quisiera que cada uno de nosotros mentalmente hablemos con el Señor y le digamos: Señor, háblanos a través de tu palabra, pero sobre todo pon en nuestro corazón el querer y el poder hacer tu voluntad. En este pasaje que nosotros vamos a estudiar, el Señor Jesús menciona dos personas problemáticas que siempre encontramos. Y muchas veces esas personas somos cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana quisiera que estudiemos leyendo la palabra de Dios, haciendo pequeñas acotaciones, pero sobre todo aplicando la palabra de Dios a cada una de nuestras vidas, a mí mismo. Cuando estudiemos estos versículos, no pienses en el vecino o en tu esposo o tu esposa o fulano de tal. No, aplica la palabra de Dios a tu propia vida, a ti mismo. Porque en esta mañana vamos a estudiar dos personas problemáticas. Jesús los menciona en este pasaje y nosotros encontramos realmente estas dos personas problemáticas son el hipócrita y el legalista. Ahora, Jesús se dirigió a los fariseos y a los expertos en la ley. Les dice Jesús, nos da las características del hipócrita y el legalista.
Ninguno de nosotros desea ser una de estas personas. En este pasaje el Señor los describe y quisiera que nosotros hoy realmente, como lo dije al principio, nos hagamos una autoevaluación sincera y buscar la ayuda de Dios para corregirnos. Versos 37 al 44, nosotros vemos el perfil de una persona hipócrita. Vamos a empezar leyendo los versículos 37 y 38 que dice así. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado las manos antes de comer. Entonces, vemos en este pasaje que el fariseo se sorprendió que Jesús no se lavó las manos antes de comer. Ahora, si nosotros decimos, bueno, todos nosotros nos lavamos las manos antes de comer. Pero en el tiempo de mi Señor Jesucristo, esto del lavado de las manos no era por limpieza, sino era por una ley ceremonial que los fariseos habían impuesto a todas las personas. La ley decía que tenías que lavarte las manos antes de empezar a comer y también durante la comida. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir? Lo que ellos habían puesto. Es que antes de sentarte a la mesa tenías que lavarte las manos. Entonces, cuando te traían la ensalada, terminabas de comer la ensalada y tenías que lavarte las manos. Y después, cuando venía el plato principal, terminabas de comer y tenías que lavarte las manos otra vez. Y cuando venía el postre, bueno, tenías que al final de la comida también lavarte las manos. Así que cada detalle había sido detallado en la ley de los fariseos. La ceremonia era más o menos así. Primero tú agarrabas y derramabas el agua en la punta de los dedos. Ponías tus dos manos así y empezabas a derramar el agua por la punta de los dedos. E ibas lentamente derramando el agua desde la punta de los dedos hasta las muñecas. Después de eso, hacías un puño con tu mano derecha y empezabas a refregar la palma de la mano izquierda. Cuando terminabas de hacer eso, entonces abrías la mano derecha, hacías un puño con la mano izquierda y refregabas la palma de la mano derecha. Después de eso, una vez más extendías las manos con las palmas para arriba y empezabas a derramar agua, pero esta vez al revés. Empezando desde las muñecas, ibas yendo para atrás hasta llegar a la punta de los dedos. Esta es la ceremonia que tenías que hacerlo cada vez que ibas a comer. Y después en el cambio de cada plato, ya sea la ensalada, el plato principal o la sopa o lo que ustedes tienen en sus casas. Ahora, el Señor Jesús sorprendió a los fariseos. No solamente no lavándose las manos en la manera que ellos querían que lo haga, sino también sorprendió a los fariseos con su respuesta, hablándoles de su hipocresía, y los describe así. Y vemos nosotros 6 características que el Señor Jesucristo describe a las personas hipócritas, en este caso a los fariseos. En primer lugar, nosotros vemos en los versos 39 al 40 algo muy importante. El corazón del hipócrita es impuro. El corazón del hipócrita es impuro. Pero el Señor le dijo, dice el versículo 39, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, ¿el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro? El Señor Jesús les dijo realmente a los fariseos que si querían ser rectos delante de Dios, debían prestar más atención a la limpieza de su corazón que la limpieza de sus manos. Les recuerda que Dios mira lo interior de nosotros, lo que hay escondido en el corazón, antes que la limpieza de nuestra piel. Lo de afuera, mi hermano, mi hermana, lo de afuera tiene que ser el reflejo de lo que hay adentro o lo que somos adentro. En el verso 41 el Señor Jesucristo describe otra característica de la persona hipócrita. Dice, los motivos del hipócrita no son correctos. Los motivos del hipócrita no son correctos. Verso 41 dice así, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. La idea de dar lo que tienes
a los pobres habla del motivo por lo que lo estás haciendo. Lo que cuenta no es lo que das, sino por qué lo das. El Señor Jesucristo nos dijo que los fariseos daban con el motivo equivocado. La palabra de Dios en Mateo 6, 5 al 6 nos dice bien claramente, y se refiere exclusivamente a la oración. Los fariseos les gustaba orar en las plazas públicas para que todos los vean y para que todo el mundo vea que ellos eran unos hombres santos, rectos delante de Dios. Pero el Señor Jesucristo en Mateo 6, 5 al 6 lo dice bien claramente. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, versos 5 al 6, Reina Valera del 60. Ahora, ellos en vez de preocuparse de lo que Dios piensa, la persona hipócrita está más ocupada con lo que los otros piensan. Confunden la alabanza de los hombres con la alabanza de Dios. Verso 42 encontramos otro. El enfoque del hipócrita es pequeño. El enfoque del hipócrita es pequeño. Verso 42 dice así: Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Verso 42, la primera parte dice así: Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. La persona hipócrita se enfoca en cosas de menor importancia e ignora lo que verdaderamente es importante. ¿Sabe, mi hermano, mi hermana? Esto es el corazón de la hipocresía. Cumplir la ley en una o dos cosas menores e ignorar las de mayor importancia, como el de un corazón recto delante de Dios y de los hombres. En la última parte del verso 42, nosotros encontramos algo muy importante. La obediencia del hipócrita es selectiva. La segunda parte dice: esto os era necesario hacer sin dejar aquello. ¿Qué estaba diciendo? Necesitaban diezmar, necesitaban ofrendar, pero no podían pasar por alto la justicia y el amor de Dios. Las dos cosas tenemos que hacerlo. Dios, cuando nos salvó, nos perdonó y nos llenó de amor para que nosotros seamos los mensajeros del evangelio, del amor de Dios a todas las personas. Ellos daban su diezmo, pero dejaban otras áreas que se requería obediencia a Dios. Uno de los ejemplos que viene a mi mente es: ellos agarraban, por ejemplo, si tenían una casa, dos casas, agarraban y decían y lo declaraban: estas dos casas son ofrenda corbán para Dios. ¿Qué cosa quiere decir? Que estaban dedicadas para la honra y la gloria de Dios. ¿Pero por qué hacían eso ellos? Porque sabían que si su papá o su mamá o un pariente necesitaba dinero, necesitaba ayuda, ellos decían: nosotros no podemos ayudarte, porque aunque tengamos todas estas casas, todos estos bienes, pero estos están dedicados a Dios, no te podemos ayudar. El hipócrita piensa que su obediencia selectiva le da excusa de su desobediencia. La palabra de Dios nos dice bien claramente: obediencia selectiva es absoluta desobediencia, es pecado, ¿qué les puedo decir? Dios odia la desobediencia en cada uno de nosotros, en cada uno de sus hijos. Verso 43, nosotros vemos que el deseo del hipócrita es egoísta. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Los sacerdotes se sentaban frente a la congregación, adelante, lugar de honor. Les gustaba que los alaben en lugares públicos. ¿Sabe? Si examinamos nuestras vidas y nosotros estamos amando más o estamos más interesados en la alabanza de la gente de lo que Dios piensa de nosotros,
Yo pienso que en este momento se prende una luz roja, porque ese es el deseo de una persona hipócrita, porque es egoísta. Eso es egoísmo. El hipócrita está más interesado en la alabanza de la gente, no de lo que Dios piensa de él. Verso 44, nosotros vemos que la influencia de la persona hipócrita es destructiva. Verso 44 dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. En ese tiempo sabía que una persona cuando andaba por encima de una tumba, ¿no es cierto?, de una persona que había enterrado una tumba y no se daba cuenta, pero después se daba cuenta, tenía que ser impuro por 7 días. Nuestra hipocresía es una influencia negativa a otros. Lo sucio de la hipocresía se arraiga en otros y les impide ser limpios delante de Dios. Vemos nosotros estas 6 características que el Señor Jesucristo describe de una persona hipócrita. Los versos 45 al 54, nosotros vemos el perfil de una persona legalista. Los expertos de la ley ayudaban a promover la hipocresía por medio del legalismo. Los escribas interpretaban la ley de Moisés con reglas que tenían que seguirse. Por ejemplo, la ley decía que no trabajen en el día de descanso. Ellos decían, ¿qué quiere decir trabajo? Así tenemos que interpretar qué quiere decir trabajo. Entonces ellos salieron con muchas otras proposiciones. Por ejemplo, una de ellas era que si tú cargabas algo de comer igual al peso de un higo seco, entonces violabas la ley. O si tú cargabas suficiente leche para un trago, entonces estabas violando la ley. La religión de los escribas fue un legalismo lleno de regulaciones. Y el Señor Jesucristo en estos versículos nos da las características, 3 características de una persona legalista. Primero, el legalista pone en las espaldas de otros reglas que él mismo no cumple. Verso 46 dice así: y él dijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ahora, también nosotros, en nuestras iglesias, a veces ponemos cargas sobre otros. Tantas regulaciones, especialmente en las constituciones de las iglesias. Pero algunas ridículas que yo he visto es el largo de tu pelo, la clase de barba que llevas, pantalones en las mujeres, maquillaje en las damas, trajes, corbatas, etc. En vez de tratar de imponer esto como de Dios, debemos dejar realmente que la palabra de Dios cambie nuestro carácter y nuestras opiniones y nos haga conforme a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. El legalista pone en las espaldas de otros reglas que él mismo no cumple. Ellos no las cumplían, pero las exigían a los demás. Y haciendo eso, en vez de acercar a la gente, las alejaban de la palabra de Dios. La segunda característica que el Señor Jesucristo muestra está en los versículos 47 al 51, que dice así: ama los adornos de la religión, pero desecha la verdad. Ama los adornos de la religión, pero desecha la verdad. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron nuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió en el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Nosotros vemos, en esta parte, dice, edificaban sepulcros. ¿Qué es lo que prácticamente el Señor Jesucristo estaba diciendo? Ellos alababan a los profetas muertos, pero no seguían sus enseñanzas.
Hoy en día nosotros no perseguimos ni matamos profetas. Pero a muchos de nosotros nos gusta decir amén, amén, amén por cualquier cosa, por pura costumbre o religión. ¿Sabe? Cuando alguien dice amén, debe confirmar esa verdad bíblica por la cual dice amén, pero en nuestra manera de vivir. Necesitamos poner esa verdad en práctica. O sea, que esa verdad bíblica sea realidad en nuestras vidas, porque eso es lo que realmente significa decir amén. Nosotros vemos en el verso 52, el Señor Jesucristo nos muestra la tercera característica de una persona legalista. Tropieza con la verdad y es tropiezo a los demás. Dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Los escribas alejaban a la gente de las escrituras. Los alejaban con tantas imposiciones, reglas y regulaciones. Alejaban a la gente de las escrituras. La gente estaba más preocupada en cumplir, en no cargar el peso de un higo o no llevar leche de un trago o simplemente no escupir en la tierra porque eso significaba arar en el día del sábado. ¿Sabe? Los escribas alejaban a la gente de las escrituras. Hoy en día, nosotros, con tradiciones, ideas, rituales y preferencias hacemos lo mismo. Mantenemos a la gente de la verdad de la palabra de Dios. Añadir reglas a la verdad del Evangelio es una ofensa bien seria. Con tu vida estás escribiendo un Evangelio, un capítulo cada día. Por lo que haces y por las palabras que dices, la gente lee lo que escribes, ya sea que lo has hecho mostrando tu fe o simplemente estás mostrando la verdad de que Cristo Jesús es el Señor, el Rey en tu vida. Te lo digo con todo mi corazón, hermanos. Nosotros somos el Evangelio que está mirando la gente. Y cada uno de nosotros debemos ser libres de la hipocresía y el legalismo en cada una de nuestras vidas y mostrar la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y que mostremos nuestra fe y mostremos la verdad que Cristo Jesús es el Rey de tu vida, es el Rey de mi vida, es el Rey de la iglesia y vamos para adelante compartiendo el mensaje del Evangelio. Por tanto, te digo con todo mi corazón, en vez de vivir la vida en la esclavitud de la hipocresía y legalismo, debemos vivirla abrazando el camino del amor verdadero que nos da la libertad completa. Recuerda el gran mandamiento y la gran comisión. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo amando al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, serás libre de los ataques de estos pecados horribles, de la hipocresía y el legalismo. Recuerda bien claramente, recuerda en tu vida, cuando venimos a Cristo cargados de pecados, ritualismos y religiones y todas esas cosas en nuestras vidas, llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo nos hizo libres, perdonó todos nuestros pecados. Levantamos nuestros hombros y nos levantamos y pudimos sentirnos perdonados, amados por nuestro Padre Celestial. Recuerda lo que dice San Juan capítulo 8, verso 36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Si durante este estudio tú has sentido o hacerte el examen tú mismo, el autoexamen, encontraste ciertas características de legalismo o hipocresía en tu vida, dile al Señor, perdóname, Señor. Señor Jesús, tú me hiciste libre, completamente libre.
yo creo esa verdad y la aplico esa verdad en mi vida, en este momento, en este instante. Soy verdaderamente libre en ti, Señor Jesucristo. Libre del legalismo, libre de la hipocresía y libre para llevar el mensaje del Evangelio a toda persona que necesite de la esperanza que mi Señor Jesucristo da a cada uno de nosotros. Incline sus rostros. Vamos a dirigirnos al Señor en oración. Padre Santo, te doy gracias porque tenemos libertad en ti, mi Señor Jesucristo. Gracias porque nos hiciste verdaderamente libres. Y también, Señor, en esta oportunidad, haciéndonos un examen, nos encontramos, Señor, faltos. Te pedimos perdón, Señor. Perdona nuestros pecados. Y declaramos en nuestras vidas que somos libres en Cristo Jesús. Sin legalismo, sin hipocresía, llenos del amor tuyo para compartir con todas las personas a nuestro alrededor y así ser de bendición a cada una de ellas. Y si hay alguno de ustedes que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, tú también puedes ser verdaderamente libre. En este momento, cree en el Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios. Créelo con todo tu corazón. Y confiésalo. Di bien claramente: Señor Jesús, creo en ti. Soy pecador, perdóname mis pecados. Yo quiero que seas mi Salvador, quiero que seas mi Señor. Y ayúdame a ser verdaderamente libre para la honra y la gloria tuya y para ser de bendición a las personas que me rodean. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. En el nombre de mi Señor Jesucristo tenemos todas estas bendiciones. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo de